y sobre todo compromiso. Doy la bienvenida oficialmente a todas y sobre todo están las compañeras paraguayas, se integra el día de hoy mi compañera Rosa. Estoy contenta con eso porque está experimentando el uso del Zoom. Así que vamos bien. Bienvenidas nuevamente a todas. Gracias por estar. Y este año, como siempre, se trabaja el plan de capacitaciones. Este año estuvimos trabajando con Carlos, con Alexandra, con Elena, y definimos según nuestro plan estratégico las líneas que vamos a estar tocando y siguiendo en este año. Y como secretaria de Formación y Capacitación de la Retrasex, entonces doy inicio a este año y por supuesto deseando que todas aprovechemos y sobre todo que aprendamos a hacer el buen uso de lo que hoy nos llama, que es la comunicación. Entonces le paso a Carlitos para que nos explique un poquito de cómo vamos a ir desarrollando los temas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, compañeras, es que este año las capacitaciones van a ser intercalado. Un miércoles sí, otro miércoles no, y otro miércoles de vuelta en nuestro compromiso con Retrasex, ¿sí? Y los llamados siempre van a ser 14:30, pero arrancando 14:45. Entonces damos la palabra a Carlos Mesa. Hola, ¿qué tal, compañeras a todas? Compañeros, también está Miguel. Bueno, yo simplemente para dar un poquitos detalles de lo que muy bien presentó recién Lucy como secretaria de capacitación, es esto: nosotros enviamos este documento para que todas lo tengan. A medida que vayamos acordando más capacitaciones, más ciclos, y los compañeros del equipo vayan definiendo más ciclos, vamos a ir enviándoselos a ustedes con esta grilla completa. Como verán, como decía Lucy, tenemos un miércoles de por medio, aunque los miércoles que quedan libres van a poder ser usados en caso de necesidades para reuniones por algún evento de incidencia política regional o internacional, para hablar específicamente de ese evento. Lo que intentamos el año pasado, el 2020, nos mostró que, bueno, teníamos una gran barrera, que era el que las compañeras de base pudieran comunicarse, pero de a poquito lo fuimos como trabajando para que hoy las compañeras de todos los países tengan la posibilidad de conectarse. Creemos que esto amplía un poco más lo que es la capacitación en red, así que la vamos a tratar de aprovechar, sin nunca antes, sin dejar de lado que tenemos que seguir trabajando en la capacitación del uso de herramientas. Así que mucho de las capacitaciones van a tratar de eso. Un poco lo que decía Lucy, les muestro lo que son las líneas estratégicas de la red que vamos a trabajar este año, que es comunicación. Hoy empezamos con un ciclo a cargo de Alexandra Vega. Vamos a trabajar la temática de derechos humanos. Recuerden que nosotros incorporamos el año pasado a la Secretaría Ejecutiva el área de derechos humanos, porque creemos que es el área que va a trabajar este año en potenciar todo lo que ustedes vienen haciendo estos últimos casi 20 años, que demostrar y visibilizar que el no reconocimiento del trabajo sexual es una violación a los derechos humanos. Así que Diego va a tener la posibilidad de dar capacitaciones en conjunto con el resto de los integrantes del equipo para conocer más sobre cuáles son las herramientas de denuncia, los temas, las agendas y demás. Otro de los puntos estratégicos es fortalecimiento institucional. Lo hemos visto en muchos talleres de la red históricos, pero lo que queremos es profundizar un poco en algunas herramientas para las compañeras nuevas y para que las compañeras que vienen con algunos años quizás puedan revisar si sus organizaciones necesitan fortalecer estos aspectos. Y estamos hablando que vamos a trabajar en sistemas financieros y documentación legal, monitoreo y evaluación, que es algo que necesitamos reforzar, no solo para, yo siempre digo, nunca los planes tienen que estar pensados en función del donante, sino en función de la acción política de las organizaciones. Cuando yo incorporo
una acción desde lo político, automáticamente después la puede usar también para dar adelante. ¿Quién está sin silencio, compañera? A ver quién. Perdónenme, pero estoy buscando para silenciarla, pero no la encuentro. Sí, porque hay interferencia. Compa, ¿se y hay pueden una silenciar? criatura. Bien. Entonces, les decía que vamos a trabajar con parte del equipo en el tema sistema financiero, documentación legal y monitoreo y evaluación. Otra parte fundamental que va a ser para el segundo semestre, vamos a trabajar sobre los estatutos, reglamentos y documentos que ustedes mismas fueron construyendo alrededor de estos años, porque hay un estatuto, hay un reglamento electoral, que ustedes mismas tienen que saber apropiárselo para poder defenderlo a capa y espada, porque el que se defienda ese proceso va a ser más democrática la Retrasec, que crezca en calidad y no solo en cantidad. Vamos a trabajar el tema sindicalización. Tenemos 4 sindicatos entre nosotras y nunca escuchamos sus experiencias. Creemos que este va a ser un espacio donde lo van a poder volcar las compañeras. Ya vamos a hablar con esas 4 organizaciones para que ellas puedan ser parte de quienes cuenten su vida sindical y por qué no hablar de temas específicos. Y el último, que es algo que salió mucho en las evaluaciones de diciembre del año pasado, que es género, masculinidades y autonomía de los cuerpos, que tiene que ver con la agenda regional e internacional que tienen las trabajadoras sexuales. Hablamos de espacios feministas, derechos sexuales y reproductivos, y en fin, miles de espacios más que son temas que necesitamos que las compañeras de la red manejen. Lo último que quiero decirles, que las capacitaciones van a ir como fue esta del ciclo de comunicación, con una convocatoria donde les explica, yo la voy a mostrar ahora, si me esperan un segundito, dejar de compartir, y vamos a compartir esto. ¿Dónde está el Word? Aquí está. Esto es lo que se les va a compartir de ahora en más, antes de los talleres y de las capacitaciones. Una explicación de qué es lo que vamos a trabajar, qué objetivo tenemos, qué fechas va a abarcar esa capacitación. Esta, por ejemplo, del ciclo de comunicación van a ser 3 de febrero, 17 y 3 de marzo. ¿A qué compañeras está dirigido? Esto es importante que las organizaciones seleccionen a qué compañeras, qué perfiles de compañeras tienen que participar. ¿Por qué? Porque me parece que es interesante que la compañera que, por ejemplo, esté hoy, 3 de febrero, sepa que el 17 de febrero y el 3 de marzo es la continuidad de este taller, porque van a tener tareas pre y post taller. Entonces necesitamos que haya regularidad en la participación, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Y bueno, esto que dice acá, que va a haber tareas previas y posteriores al taller. Esto es una rápida presentación breve para no robarle más tiempo a mi compañera de comunicación. Elena, el año pasado, junto con Lucy, esperen que voy a silenciar, por favor silencien, compañeras. Elena, les decía, Elena con Lucy y parte de la Junta el año pasado, una cuestión que planteaban era el tema de cómo trabajamos a lo largo de este año, la necesidad de que ustedes empiecen a trabajar como organizaciones políticas y a tomar conciencia de lo que significa eso. Nos parece importante que la comunicación es una herramienta fundamental, pero si no tenemos un fin político claro, va a quedar demostrado que seguimos comunicando lo que somos, no lo que quisiéramos comunicar. Entonces, la comunicación lo que hace es ser una radiografía de lo que soy, va a mostrar lo que soy. Entonces, no podemos seguir siendo organizaciones que no se conviertan en organizaciones sindicales, organizaciones políticas que busquen transformar la realidad. Para eso yo voy a darle la palabra ahora a mi compañera Alexandra. No sé si alguna quiere hacer alguna observación sobre lo que presenté, pregunta, duda, para que ya empiece Alexandra con el ciclo de comunicación. ¿Estamos bien, compañeras? ¿Tienen alguna duda sobre cómo vamos a trabajar este año? ¿O ya damos la palabra a Alejandra?
El silencio lo dice todo, así que adelante, Alexandra. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes a todos. Qué lindo volver a verlas en este año. Así que bueno, feliz año nuevo, dicho sea de paso para todas. Gracias también pues por asistir a esta convocatoria. Les pregunto primero si me escuchan bien. Excelente. Si en algún momento llega a fallar, me avisan para sacar la cámara y que quede habilitado solo el micrófono. Bueno, pues así como lo introdujeron Lucy y Carlos, vamos a empezar este año con el ciclo de talleres de capacitación en comunicación política, fundamentado en esto que acaba de decir Carlos, la importancia de definir las líneas políticas que tenemos a la hora de comunicar, que es algo que de hecho ya venimos viendo en los últimos años y que también tiene que ver con la parte central que la Retrasex le ha dado a la comunicación en este último tiempo, en el que ha reconocido pues la necesidad de fortalecer el área en todas las organizaciones, ya que el trabajo que se hace, el trabajo de base, de incidencia política, de investigación, es un trabajo muy grande, muy amplio en el que se hace en todos los países y es necesario tener un plan efectivo de comunicación para poderlo divulgar. En ese sentido, y respondiendo a las necesidades políticas de las organizaciones y de la lucha de ustedes, es que es necesario seguir ahondando y seguir profundizando en el carácter político de lo que hacemos, porque todo lo que hacemos, liderado por ustedes y acompañado pues por nosotros como equipo técnico, es todo político, absolutamente. Entonces, pues es importante siempre partir desde esa base para seguir avanzando y sobre todo en un contexto en el que en la región, si bien se van avanzando y se van alcanzando derechos, también estamos en la reconfiguración y en el refortalecimiento de sectores conservadores y antiderechos, abolicionistas. Entonces, ante un panorama así, es importante avanzar, seguir delineando el tema de la comunicación en términos políticos. Carlos me va a ayudar a pasar las diapositivas. Te pido la siguiente, Carlos, por favor. Bien. Tenemos como un objetivo general, que ustedes lo recibieron en el documento, y es que en el marco de toda esta introducción que hicimos, finalmente consigamos comprender de qué se trata la comunicación política y en términos políticos y aplicarla al quehacer diario de las áreas de comunicación de todas las organizaciones. A la hora de aplicarla implica que toda nuestra comunicación esté entendida en términos políticos. No solamente la necesidad de divulgar algo por divulgarlo, sino que ese algo que necesitamos y queremos divulgar esté atravesada por una lectura política que nosotras hagamos desde las organizaciones. Ese es el objetivo final, que reconozcamos lo político en cada acción que ejecutamos y en cada decisión que tomamos, para comunicarla así en términos políticos. Te pido la siguiente, por favor. Aquí estamos. Bueno. Para arrancar, vamos a hacer así un paneo muy general sobre qué es la comunicación política y pues para eso es importante también hacer como un pequeño repaso de lo que es la política y lo que es la comunicación, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer como un punteo más bien más básico, porque son temas muy generales y muy amplios. Entonces, vamos a ver básicamente en qué puntos dialogan la política y la comunicación. Cuando hablamos de política, nos referimos a una actividad. Cuando hablamos de política, no hablamos en términos partidarios. No decimos que estamos pensando en los términos de determinado partido u otro partido. La política es algo mucho más amplio que los partidos políticos, ¿verdad? La política hace referencia a una actividad y a un saber práctico que no, esto quiere decir que no está apoyado por reglas fijas, no es como un saber estático,
sino que es algo que se está haciendo todo el tiempo y que tiene que ver con una serie de estrategias para tomar decisiones. La política es como, hay muchas teorías que la definen como el arte de tomar muchas decisiones que implican y que impactan en todos, en todas y en todos, ¿verdad? Entonces, todo este carácter dinámico de la política hace que sea muy elástico, que cambie todo el tiempo, que sea flexible y tiene consecuencias. La política tiene consecuencias que nos impactan directamente a todas las personas que vivimos en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, independiente del país, de la región, del continente. La política es algo muy serio porque de alguna manera delimita en gran parte nuestra vida diaria con esa serie de decisiones. Esas decisiones están apoyadas en un poder que da el Estado, que tiene que ver con el poder de la legalidad y por otro lado con el poder de la legitimidad, que también es algo que ustedes han venido siendo muy incisivas cuando hablan de la legitimidad y de la legalidad. Eso es un principio muy importante y que, bueno, afortunadamente es algo que ustedes vienen incidiendo hace bastante tiempo. En la toma de las decisiones políticas siempre hay un grado de conflicto porque nunca es posible llegar a un acuerdo. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y eso aplica a las decisiones políticas. Las decisiones políticas siempre generan un conflicto, un enfrentamiento, a veces bastante discursivo y natural y a veces incluso llega a ser violento y llega a generar daño. Todos esos asuntos del orden público y de las decisiones están apoyados y necesitan de la comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería de las decisiones políticas si no se comunican? Pues cada vez que se sancionan leyes en los países, suelen terminar la sanción de la ley con la orden de comunicarla. Es muy necesario y hablan todo el tiempo porque la decisión no se puede dar a conocer y ahí no hay pueblo que la comprenda si no se comunica. Bien, ahora vamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Ahí va. Bueno, entonces ahora también miramos los aspectos que atañen a la comunicación. La comunicación también es una actividad igual que la política, también es flexible, está cambiando todo el tiempo. Yo creo que ustedes son las principales y mejores testigos de la sociedad que pueden dar cuenta cómo hace 20 años se comunicaba diferente y cómo ahora se comunica diferente el trabajo sexual. Entonces, eso es una prueba fehaciente de cómo todo el tiempo es elástico, cómo va cambiando, porque tanto la política como la comunicación son moldeadas en gran parte por todo lo que pasa en la sociedad, en las calles, en las conversaciones y en la vida de las personas, en los grupos humanos. De hecho, la comunicación es tan política que se ejerce bajo el principio de la libertad de expresión, y la libertad de expresión no es otra cosa que una conquista política y democrática. La lucha por la libertad de expresión, por la construcción de libertades, por las soberanías, porque el poder sea limitado para el Estado, porque haya prensa libre, todas esas son condiciones políticas que permiten que haya comunicación y que la comunicación necesita de todas esas condiciones para que exista. Por eso es necesario pensar cómo todo el tiempo la comunicación y la política están todo el tiempo encontrándose y desencontrándose también. Tienen mucho poder cuando están juntas, cada una por su parte es muy poderosa, pero cuando se unen son bastante poderosas y sobre todo en un mundo que ahora está atravesado por las redes sociales y la hiperconectividad, todo esto en lo que estamos ya inmersos, ¿no? Entonces, los avances políticos necesitan de la comunicación y la comunicación es esencial para todas las actividades políticas. Ahí, bien. Cuando volvemos atrás, iba justo ahí. La siguiente.
Ahí va. Bueno. ¿Cuándo la comunicación es política? La comunicación es política cuando genera unos efectos y unas consecuencias. Unos efectos y unas consecuencias. La comunicación es política cuando cambia el sistema político, cuando vemos que modifica el funcionamiento de la política, cuando impacta a tomadores de decisión, cuando... ¿Con micrófono o una pregunta? Hay gente que abre el micrófono, Alejandra. Listo, sí. Igual yo la silencio, vos seguís. Listo. Cuando el Estado también se modifica, cuando la comunicación es política, cuando la conducta y el pensamiento de las personas cambia y se impacta. Eso es muy natural que pase. Hay muchas personas, por ejemplo, en el mundo del feminismo, que hace muchos años no apoyaban al aborto, a la despenalización del aborto, y resulta que ahora sí. De hecho, el aborto va avanzando en tanto sanción de ley en la región. Lo mismo pasa con los sectores abolicionistas. Cada vez hay mucha confrontación, pero se va avanzando mucho en lugares como espacios como la academia. Hay universidades que ya tienen cátedras y clases y docentes que reconocen el trabajo sexual como trabajo, y eso es todo un avance que se va dando cuando la comunicación tiene carácter político, no solamente cuando divulga. Cuando se empiezan a dar esos cambios y esas consecuencias en el periodismo, también lo vimos el pasado 14 de septiembre cuando tuvimos el encuentro con periodistas, como ellas nos contaban cómo al interior de las redacciones de los medios de comunicación se da la disputa, pero ya se da la disputa. Entonces vamos viendo ese cambio y esa modificación. También vemos que cuando impacta en la comunicación institucional, quiere decir la siguiente, ¿sí? Cuando en la comunicación institucional de las organizaciones empieza a cambiar la comunicación, cuando los movimientos sociales empiezan a enarbolar banderas políticas, ideológicas también en función de una dirección política, quiere decir que eso todo es comunicación política. La construcción de los sentidos es algo que está ocurriendo todo el tiempo y que eso tiene que ver mucho con la comunicación política. No es lo mismo que en el diario digan prostituta a que digan trabajadora sexual. Y ahí hay una construcción de sentido, porque se está disputando el orden simbólico. No es lo mismo hablarle a un cura de aborto que de maternidad. Hay un sentido en las personas que hace que se sienta más cercana a esa persona o más alejada de lo que se dice. Todo eso tiene que ver con una frase muy conocida por todos, que es el sentido común. El sentido común no quiere decir que todos pensemos lo mismo. Sentido común hay tanto como personas hay en el mundo. Y por ese, el sentido común es la fresa, la frutilla del postre por la cual hay mucha disputa cultural. Porque hay una pregunta muy interesante, ¿por qué los sectores antiderechos ganan? Porque ganan tipos como Donald Trump, ganan porque antes del triunfo moldearon el sentido común a través de la comunicación de las personas. Y las personas van y eligen a personas como Donald Trump porque les parece bien que las personas negras no vayan a la escuela, por ejemplo. Entonces, para que una persona y políticas de ese tipo ganen, primero tiene que haber un moldeo en el sentido común y eso se hace a través de la política. Por eso es tan necesario linkear la lucha del reconocimiento del trabajo sexual como trabajo con la comunicación política, porque estamos hablando de derechos. Y en ese sentido hay algo muy importante que tiene que ver con que lo que hacemos todo el tiempo, no solo las personas que nos dedicamos a la comunicación en las organizaciones, sino el trabajo de ustedes, todo lo que ustedes hacen diariamente, todo el tiempo y vienen haciendo durante décadas, es político. Y lo seguirá haciendo, porque la lucha de ustedes es política.
Y en ese sentido es muy importante pensar que hay una cuestión que es el carácter nominal. ¿El carácter nominal qué quiere decir? Quiere decir la forma en la que uno nombra las cosas, las personas o las situaciones. El nombre que uno le pone a algo. Y ustedes han hecho todo un establecimiento político muy fuerte al nombrar el trabajo sexual como trabajo y al defenderlo como trabajo. Eso es sumamente político. La siguiente, Carlos, por favor. Bueno, esta, por ejemplo, esta imagen es un ejemplo claro de eso, porque probablemente no sea necesario recurrir a las redes sociales ni a los grandes medios de comunicación. Una simple remera, una musculosa, una franela, una camisilla, como lo llaman en cada país, y ahí se está comunicando políticamente. Eso es de una potencia de comunicación política impresionante, porque dice cómo no es y dice cómo sí es, y lo han decidido ustedes. Eso es moldear el sentido común de las personas a la hora en la que piensan en el trabajo sexual. La siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, porque es necesario abordar al trabajo sexual a través de la comunicación política, justamente porque de lo que hablamos cuando hablamos de trabajo sexual no solamente es de trabajo. Cuando se habla de trabajo sexual se hace una denuncia constante de la violación sistemática de los derechos humanos, se le hace un reclamo al Estado, porque el trabajo que ustedes hacen desde hace mucho tiempo y en el que nosotros como equipos técnicos estamos vinculados, tiene que ver con un reclamo. No, nadie está pidiendo el favor. Es un reclamo porque es deber de los estados responder ante su obligación de cubrir derechos y no lo hacen. Entonces, ¿por qué hablar de trabajo sexual es comunicación política? Porque es un reclamo, porque es una denuncia todo el tiempo, porque cuando hablamos de reconocer un trabajo como trabajo estamos nombrando las desigualdades y las violencias del Estado. Nunca va a ser lo mismo hablar, por ejemplo, en este momento del mundo, no es lo mismo hablar de la trabajadora que va de secretaria a la trabajadora sexual. ¿Y en dónde radica la diferencia? La diferencia radica, por un lado, en que el sentido común de las personas todavía está muy atravesado por el pensamiento parroquial y por un pensamiento moralista. Ahí es donde ustedes están haciendo un ejercicio de un trabajo tremendo, porque ustedes están construyendo conocimiento para que la sociedad entienda que todo se mueve, que todo es flexible y que el trabajo sexual es un trabajo. Y eso lo deciden ustedes, las trabajadoras sexuales, porque son ustedes quienes ejercen el trabajo sexual. Nadie tiene derecho a decirles a ustedes que su trabajo no es un trabajo. Primero, porque ese derecho no existe. Y segundo, porque es injusto y es una violación justamente sistemática de los derechos. Ahí también, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de trabajo sexual es una comunicación política porque estamos hablando de la autodeterminación de las personas. Nadie puede decirles a ninguna de ustedes que ustedes no son trabajadoras porque ustedes se definen y se autodeterminan trabajadoras y porque ustedes lo que hacen es trabajar. Es como si a mí alguien viniera a decirme que yo no puedo definirme ni autodeterminarme una trabajadora de la comunicación. Nadie tiene ese derecho a decírmelo. Yo me autodenomino y me autodetermino una trabajadora de la comunicación, por ejemplo. Entonces, todo el tiempo hay una disputa política por el sentido de los términos. Cuando hablamos de comunicación política y trabajo sexual, nos estamos metiendo en un lugar muy incómodo porque al sistema, como funciona, no le gusta que hablemos de eso. No le gusta que hablemos de eso porque la militancia de ustedes y la lucha de ustedes está construyendo otra realidad posible. Y eso incomoda un montón, como incomoda mucho porque ustedes se autodenominan y son sujetas de derechos cuando durante muchas décadas nunca fueron consideradas por el Estado como tal y todavía siguen luchando por eso.
Eso no es otra cosa, dentro de muchas más, pero es además, fundamentalmente, una lucha en términos de clase. La diferencia de clases es bastante violenta y es bastante injusta y puede que sea una de las raíces de la desigualdad en toda América Latina, sin duda, y la mala distribución de la riqueza, acopiada por muy pocos en todos nuestros países, ¿no es cierto? Entonces, esas diferencias que construyen matices de pensamiento que llevan a clasificar. Entonces, clasifican a la mujer que es madre, a la mujer que es abuela, a la mujer que es esposa, a la tía solterona, a la viuda, a la trabajadora sexual. Entonces, cuando hablamos de trabajadora sexual, incomoda. Por eso es comunicación política, porque para la sociedad en general puede ser bastante habitual escuchar hablar de la abuela, de la mamá, de la tía, de la viuda y de todas esas clasificaciones en las que siempre nos metieron a las mujeres. Pero cuando hablamos de la trabajadora sexual, por ejemplo, entre otras, incomoda. Incomoda porque además ustedes rompen con el molde y con el rol que siempre se le dio a la mujer, y eso es algo revolucionario, porque a la mujer nunca se le otorgó ese rol, salvo en las escrituras históricas de las sociedades. Y se le asignó a la mujer un mandato. Yo les voy a poner un ejemplo y me pongo a mí como ejemplo. Yo estoy cada vez más cerca de cumplir 40 años y decidí no tener hijos. Eso incomoda mucho porque nadie sabe dónde meterme y clasificarme como una mujer de casi 40 años que no tiene hijos y que no le interesa la idea de tener hijos. Cuando las mujeres habitamos lugares que no se corresponden con el mandato, incomodamos. Y ustedes incomodan el doble, porque además están poniendo en juego algo que siempre le genera mucha vergüenza a la sociedad en general y sobre todo a la sociedad latinoamericana y caribeña en particular, que es la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad. Entonces, cuando hablamos de todo eso y esas clasificaciones, vemos cómo operan los estigmas y las discriminaciones. Un estigma y una discriminación no son lo mismo. Y lo que hacemos todo el tiempo es comunicación política, porque en lo que trabajamos es justamente en un tema tabú. Y es un tema tabú porque se estigmatiza y luego se discrimina. Entonces, un estigma, ¿cómo sucede? Un estigma sucede cuando le ponemos una marca a alguien. Por ejemplo, yo soy migrante. Migrar es un motivo de estigma. Entonces, mi estigma es ese, por ejemplo, ¿no? Diría alguien conservador y antiderechos, diría que yo soy migrante. Y en consecuencia a ese estigma que me asignan, me discriminan. Y me dirían, por ejemplo, no, porque sos migrante no puedes estar acá. Porque sos migrante te tenés que ir. Porque sos migrante no podés. Entonces, primero existe el estigma y en consecuencia luego viene la discriminación. Eso pasa, y ustedes lo saben mejor que nadie, con el trabajo sexual. Entonces, ¿por qué es comunicación política? Porque todo el tiempo lo que hacemos y lo que comunicamos se enfoca y apunta a romper con el tabú, con los estigmas, con la discriminación, con las violencias, con las desigualdades. Y fíjense ustedes cómo el sistema expulsa tanto al trabajo sexual que incluso, y es algo que venimos charlando desde el año pasado con seguridad, como también discrimina las vidas que merecen ser lloradas, porque un femicidio que se comete contra una trabajadora sexual no tiene la misma carga mediática de comunicación que un femicidio en el que la víctima no es una trabajadora sexual. Eso es sumamente injusto y eso no es otra cosa que una discriminación. Por todo eso, el trabajo sexual se habla siempre en términos de comunicación política. Aunque uno no lo sepa,
con el solo hecho de mencionar el término trabajo sexual, está hablando en términos políticos, porque está reivindicando y exigiendo el cumplimiento de derechos a una parte de la sociedad a la cual se le violan los derechos. Entonces, aunque no lo sepamos y aunque no hagamos un taller de comunicación política, cada vez que decimos que el trabajo sexual es trabajo, estamos haciendo una acción de comunicación política. La siguiente, por favor. Bien. Y en este punto es muy importante pensar en dos conceptos centrales, porque hablamos de comunicación política con el trabajo sexual. Porque nosotros le hacemos un reclamo permanente al Estado, primero que todo. El Estado está en la obligación de regular derechos y salvaguardarlos para toda la población sin discriminar. Esa es la obligación del Estado. Ahora, el Estado sabemos que no lo hace. El Estado no es neutral porque al Estado, en el incumplimiento de sus obligaciones, le conviene mucho crear categorías estándar. ¿Esto qué quiere decir? Le conviene mucho crear la categoría, por ejemplo, de la migrante, la indígena, la trabajadora sexual, la negra. Al Estado le conviene mucho hacer eso, porque al crear esas categorías, lo único que hace es como crear pequeñas cajas y delega obligaciones. Entonces dice algo así como, bueno, con las migrantes tenemos que generar, no políticas públicas, pero tenemos que generar un programa para tratar de contenerlo. Con las trabajadoras sexuales vamos a hacer lo mismo. Con las indígenas, lo mismo. Nunca soluciona de fondo, pero pone pañitos de agua tibia. Y cuando hace eso, es el Estado el que termina moldeando nuestras necesidades, ¿no? Y en realidad el Estado no conoce las necesidades de las trabajadoras sexuales. Son las trabajadoras sexuales las que conocen las necesidades de las trabajadoras sexuales. Cuando el Estado no se hace cargo, porque no es neutral, construye víctimas. La migrante es una víctima, la trabajadora sexual es una víctima, la indígena es una víctima, la negra es una víctima, pero nunca regula derechos. Cuando el Estado hace eso y al delegar sus obligaciones, se las delega a determinadas personas que suelen estar vinculadas con el sector privado, y a través de esas personas y de organizaciones siguen manteniendo los pañitos de agua tibia. Pero nunca hay políticas públicas, nunca hay partida presupuestaria y nunca sancionan leyes a favor de las personas que lo necesitan, sino que se quedan ahí. La siguiente, por favor. Entonces, el Estado, inmerso en esas lógicas que son muy neoliberales y que tienen que ver mucho con un resabio de los años 90 en toda América Latina, han construido todo un sistema en el que al hacer eso nos neutralizan políticamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que perdemos de alguna manera o se nos olvida nuestra agencia, nuestra capacidad que tenemos de reclamar, de militar y de hacer activismo por lo nuestro. Es como si a mí el Estado me neutraliza y se me olvida que yo tengo que seguir luchando por los derechos de la población migrante, por ejemplo. Lo mismo pasa en todos los sectores, ¿verdad? En eso hay algo muy, muy interesante en la historia de la Retrasex, y es en el momento de su fundación, en el año 97 en Costa Rica, ustedes decidieron liderarse por ustedes mismas y hacer una organización por y para trabajadoras sexuales. Eso es bastante paradigmático, eso quiere decir que pocas veces se ha visto, y sobre todo todavía en la década de los 90, porque siempre de alguna manera los estados les ha convenido mucho que las organizaciones estén más que lideradas, que estén comandadas o dirigidas por personas que no tienen la experiencia en su vida de lo que implica el trabajo de campo que están haciendo. Entonces ahí la Retrasex es un caso paradigmático y a celebrar, porque logró despegarse, como una decisión política, logró despegarse de ese modelo tan instaurado que en los años 90
teníamos en toda América Latina, en todos los países de América Latina. Entonces, en contraprestación con eso y ante ese panorama en el que nos encontramos, cuando hablamos de trabajo sexual, hablamos en términos de comunicación política, porque la militancia, el activismo, el trabajo de campo, es lo que nos construye en sujetas políticas. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es la experiencia. Ustedes tienen la experiencia. Una persona que venga de equipos técnicos, de cualquiera que sea el área, no la tiene. Entonces, el Estado necesita neutralizar y poner paños de agua tibia cuando le designa o le asigna esta responsabilidad a personas que no tienen experiencia en el tema que están viendo. Es como si, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo, yo integro una organización que lucha por la población migrante, pero la dirige una persona que nunca migró, que no es migrante y que no tiene ni idea de lo que es migrar. Entonces esa persona sin la experiencia de la migración, ¿cómo me va a venir a decir a mí qué es migrar? Bueno, en esos mismos términos sucede con el trabajo sexual, con las organizaciones indígenas, también ha pasado mucho en la región. Y la diferencia y por qué hablamos en términos de comunicación política es porque las organizaciones nacionales de mujeres trabajadoras sexuales y la Retrasex no están lideradas por personas así. Las organizaciones y la Retrasex están todas lideradas, conducidas por mujeres trabajadoras sexuales. Entonces tienen la experiencia. Y portar la experiencia más el liderazgo es lo que las convierte en personas, en militantes, en activistas que hacen comunicación política. Esa es una gran diferencia que es muy importante que tengan presente y que vamos a volver bastante sobre esto y los próximos veces que nos veamos, porque no es lo mismo cuando yo soy vocera de alguien a cuando yo alzo mi propia voz. No es nunca lo mismo. Entonces es importante pensar mucho en eso, porque cuando uno alza su propia voz, sea quien sea, es un ejercicio político. Con el circo. Lo otro es dar un mensaje, lo otro es dar mandados o hacer un recado o mandar un mail. Lo otro no tiene una fuerza política. Lo otro solamente es como le mandan a decir al Estado que por favor regule derechos. No es lo mismo a que vengan trabajadoras sexuales organizadas en la región con una trayectoria enorme y le exijan al Estado que a ellas mismas le regulen derechos. Nunca va a ser lo mismo. Ese segundo escenario en el que son ustedes las voceras de su propia lucha y de sus organizaciones, las convierte en comunicadoras políticas. Otro punto, para hacer comunicación política no es necesario ser comunicador, comunicadora, no es necesario haberse formado en comunicación, no es necesario nada de eso. Lo único que uno necesita para hacer comunicación política es tener un posicionamiento político definido, nada más. Y ustedes lo tienen, la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual lo tiene, entonces todo lo que ustedes hacen todo el tiempo es comunicación política. Y es importante tener eso siempre muy presente. La siguiente, por favor. Víctor, permiso, Alexandra. Víctor, ¿podrías poner en silencio tu micrófono, por favor? Y vamos con la siguiente placa, por favor. Muy bien. Bueno, para hablar de esto y pues para ponerlo en términos prácticos y reales, les voy a hacer un recorrido por el plan de comunicación que se llevó a cabo en la Retrasex el año pasado, que todas y todos aquí conocemos, porque pues siempre estamos que la fecha clave, que el hashtag, que divulgar, así que vamos a volver sobre esto, pero les vamos a compartir los números, el impacto que tuvieron las campañas y algunas actividades de comunicación que no fueron fechas claves, pero que son importantes resaltar. En ese sentido, volvemos sobre la naturaleza de la comunicación política que tuvimos el año pasado.
Trabajamos basándonos en el estudio de aportes del trabajo sexual a las economías de Latinoamérica y el Caribe, que ustedes conocen bastante bien, y en el que participaron algunos de los países en un trabajo también paradigmático que nunca se había hecho, por ejemplo. Las trabajadoras sexuales de América Latina están calculando cuánto aportan de su trabajo a sus países. No hay un estado, no hay ningún país en el continente que tenga ese dato, y ese dato lo consiguieron ustedes. Eso es muy político, muy político. El año pasado, además de trabajar con este estudio, trabajamos con el contexto de COVID, que, bueno, nos llevó puestos a todos y a todes. Esos fueron los dos temas centrales a partir de los cuales se construyó el discurso político de la región de la Retrasex el año pasado, y hay 3 campañas particulares en las que sacamos provecho fuertemente del estudio de economía, que fue para el 8 de marzo del año pasado, que se va a cumplir un año de esa fecha, en el que abordamos la feminización de la precarización del trabajo, porque el trabajo precarizado no impacta igual en la población de mujeres que en la población de hombres en la región, y eso lo sabemos. Luego trabajamos el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Trabajamos con los aspectos de condiciones de trabajo que muestra el estudio de economía, y el 25 de noviembre trabajamos un aspecto que fue muy interesante, que fue el de la violencia económica por parte de los estados hacia las trabajadoras sexuales. Esto para contarles cómo nos fue. La siguiente, Carlos, por favor. Bien, esos son números de las personas que en las redes sociales fueron alcanzadas por cada una de esas campañas. El número de personas alcanzadas quiere decir el número de personas a las cuales, es como un radio, a las cuales les llegó la campaña. No quiere decir cantidad de me gustas ni de comentarios, no, es a cuántas personas en redes sociales le llegó esa información. Tenemos fechas relevantes, todos los números son bastante interesantes, pero hay determinados temas por los que vale hacer hincapié. Bueno, tenemos el femicidio de la compañera Sandra Cabrera, que alcanzó a 9.649 personas. Luego tenemos, como veíamos, la placa anterior, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, alcanzó a 20.235 personas. El 1 de mayo, el Día del Trabajador y la Trabajadora, alcanzó a 10.170 personas. El 28 de mayo, el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, la campaña alcanzó a 14.036 personas. Resaltamos el 8 de marzo y el 1 de mayo porque son temas muy políticos y muy importantes, que son el trabajo. El trabajo es algo sobre lo que versa la lucha del reconocimiento del trabajo sexual, y son 2 fechas muy centrales en la cual nos importa mucho el alcance que tuvo. La siguiente, Carlos, por favor. Muy bien. El 2 de junio, que es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, se alcanzó un número en redes sociales de 10.851 personas, y en Facebook particularmente tuvo un radio más elevado, que la subió a casi 30.000 personas alcanzadas en esa fecha con la campaña. El 14 de septiembre, el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios, que realizamos no una campaña, sino que desarrollamos la charla del ciclo de charlas de la Retrasex del año pasado, alcanzamos a 37.406 personas. Es un dato súper importante porque esto es un número muy alto, es uno de los números más altos alcanzados en las campañas, y eso está directamente vinculado con la comunicación. Es un día en el que siempre trabajamos la comunicación, no solo la imagen, por supuesto, de las mujeres trabajadoras sexuales en los medios, sino cómo se comunica el trabajo sexual en los medios. Y ese fue un día en el que se alcanzó un radio bastante alto.
El 23 de septiembre, que es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas, también alcanzamos a 31.907 personas. Es un número bastante alto. Y en paréntesis vemos que dice acciones, 2.267. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en este caso, 2.267 personas hicieron algo con la campaña. La campaña que largamos, que siempre es el mapa de diferenciación, es muy importante siempre tenerlo a mano, el mapa de diferenciación de trabajo sexual, explotación y trata. Quiere decir que 2.267 personas lo guardaron, lo reenviaron, hicieron algo con él. Y ese es un muy buen tráfico de número para el tema que nosotros trabajamos. Siguiente placa, por favor. Muy bien. En el aniversario de la Retrasex, que fue la charla número 4, alcanzamos a 19.509 personas. Y es muy interesante ver esto, porque el aniversario de la Retrasex, salvo el aniversario, no tuvo un tema central. Es muy interesante ver cómo hay un interés particular por qué hacemos las organizaciones de trabajadoras sexuales, porque hay mucha curiosidad, hay mucha confusión en este imaginario público, en este sentido común del que hablábamos. Todavía hay muchas personas que cuando no están involucradas con el tema, tienen muchas preguntas. Entonces vamos viendo cómo la tendencia en los temas que tienen más alcance nos van dando la pauta de por qué lado debemos encarar la comunicación, ¿no es cierto? Vamos con la próxima placa, por favor. Gracias. El 10 de diciembre, que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, desarrollamos dos actividades. Una fue la presentación del mapeo de leyes con el compañero Diego Postigo, y el número de personas alcanzadas fue de 12.224. Y el segundo evento para conmemorar la fecha fue el lanzamiento de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación en Latinoamérica y el Caribe, junto con ONUCIDA, y alcanzamos 10.340. Es muy importante esta fecha y estos datos, y les paso a contar por qué. En el 10 de diciembre, cuando trabajamos en el lanzamiento de la alianza junto con ONUCIDA, tuvimos el apoyo en la divulgación y en la comunicación de ONUCIDA Latinoamérica, que es una agencia, como todos sabemos ustedes mejor que yo, bastante grande y consolidada. Y el 9 de diciembre, que trabajamos únicamente nosotros, nuestros equipos de comunicación en los países, las organizaciones, que trabajamos el mapeo de leyes con el compañero Diego Postigo, tuvimos mucho más alcance que el que tuvimos trabajando al día siguiente con ONUCIDA, apoyando la comunicación. Eso es algo bastante interesante y bueno, y responde probablemente a que hay mucho interés, muchísimo interés, más que por una alianza, genera más curiosidad pensar en la situación de derechos humanos y de cómo las leyes están pensando al trabajo sexual en cada país. Eso es muy importante tenerlo presente porque nos vamos dando cuenta dónde está el interés puesto de parte de la opinión pública frente al trabajo que hacemos y la lucha que ustedes llevan adelante. Ale, te puedo hacer una pregunta acá, perdón que sí, me claro, meta. Sí, claro. Entonces, ¿nos podrías explicar por qué, ¿no es cierto?, el 10 de diciembre tuvimos más de 100 personas presentes en la, digamos, en la, ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, en el evento. En el evento, ¿no? Y acá dice que el número de personas alcanzadas solo hubo 10. Quiero la explicación, ¿no? Y entonces, en el otro que tuvimos menos personas, presentes, digamos, tuvimos más llegada. ¿Podrías explicar el porqué de una cosa con la otra? Bien, probablemente, y una hipótesis, se deba a la necesidad de fortalecer, primero, la invitación a que la gente se sume. Porque este tipo de temas, como ya les venía contando, son temas que la gente cuando no tiene un interés particular, lo ve por arriba.
uno se mete al evento cuando el evento tiene algo que a uno le dé. Si yo, por ejemplo, soy una investigadora y estoy investigando sobre el tema del trabajo sexual en América Latina, me voy a meter a todo el evento del mapeo de leyes. Si yo no estoy interesada en el tema, pero por ahí no estoy investigando y tan así, por ahí no me meto. Eso, de alguna manera, se podría llegar a dar vuelta con el fortalecimiento de la divulgación o la invitación a sectores que sabemos que están interesados en el trabajo que hacemos y en la lucha que ustedes lideran. Esa sería una buena estrategia para generar más presencia de personas en los eventos, más allá del alcance. Y en el caso del lanzamiento de la alianza junto con ONU-SIDA, que tuvo más personas en la sala del evento, probablemente tenga que ver con el mismo motivo. Son personas que están vinculadas directamente con el tema del estigma y la discriminación asociados al VIH y fueron por ese tema en particular. No son temas que convoquen a personas que no tienen definido el interés. Y eso seguramente explique la diferencia más allá del número de personas alcanzadas. Entonces quiere decir que tiene que ver del cómo vendemos, por así decirlo, nuestra invitación. ¿Es así? Muy bien, Lucy, muy bien. Con el cómo y con el a quién. Exactamente. Esto definiendo nuestro público meta. ¿A quién le estamos hablando? Nosotros a quién le hablamos y quién necesitamos que nos escuche? Y a quién, en el cómo creo que lo estamos haciendo bien, porque es un nivel de alcance alto. El tema es el a quién. ¿Quién necesitamos que venga y se siente ahí? Por ejemplo, en el evento de lanzamiento de la alianza, junto con ONU-SIDA, en el flyer había invitaciones bastante seductoras al público. Estaba, por ejemplo, la ministra de Salud de Jamaica, estaba también el ministro de Salud de la Argentina, y eso siempre genera un enganche particular. Entonces, cuando pensamos en el a quién, eso nos cambia los números de presencia en sala generalmente. No sé si alguien más yo quiero agregar algo. Claro. A ver, lo que pasa es que quiero ir con cuidado porque no quiero que nadie se me ofenda, ¿sí? Creo que falta la comprensión, y acá voy a sacar a Chile, él entenderá lo que quiero decir, lo saco de esta. Falta la comprensión del otro lado, del comunicador a la comunicadora del otro lado, ¿no es cierto? De entender que tiene que ayudar a la difusión. ¿Se entiende lo que digo? Con anticipación. Tiene que militar o activar a la par tuya, para que gente que no entienda el tema, el término militancia, a la par de nosotras, de la región, de la Secretaría, en la difusión. ¿Se entiende lo que digo? En Claro. la difusión. Por eso es el taller. Digo para las compañeras, ¿no? ¿Sí? Que cuando la Letra C hace algo, lo están haciendo también las compañeras. ¿Sí? O sea, cuando la Secretaría está haciendo algo, lo está haciendo la Letra C. La Secretaría lo arma, ¿sí? Pero la verdad que el evento es de todas, entonces todas nos tenemos que apropiar del evento y darle, y socializar el evento, y exigirle a nuestros comunicadores que le den la misma socialización, la misma impronta que le damos desde acá, ¿sí? Para que estos números sean mucho más altos, porque uno acá puede decir 12.000 es un montón, no lo es para una región. Si uno empieza a ver seguidores que tiene alguna persona, por ejemplo, ves estos números, sí son muy buenos, pero deberían, no sé, hablar de 120.000, que es otra cosa, ¿sí? Claro, me parece clarísimo eso, y sobre todo que nosotras también, al par que el comunicador, entendamos esto que nos dice Alexandra hoy, la importancia de la comunicación política,
la visual, el cual muestra, por ejemplo, nos hablabas de la camisilla, de las remeras así, que muestran y dicen ya algo y sobre todo instala. Por supuesto, fíjense que en el orden de lo que ustedes dos están diciendo, Elena y Lucy, no es lo mismo ir por la calle con un pañuelo verde que no hacerlo. Ir por la calle con un pañuelo verde ya te pone en un lugar político, en un reclamo político, y aunque no abras la boca, estás haciendo comunicación política. Por eso es muy importante tener presente que absolutamente todo lo que ustedes hacen todos los días es comunicación política. Que después hagamos un plan de comunicación es ya otra instancia, pero todo lo que ustedes hacen es comunicación política. Y fíjense cómo en las fechas claves de la Retrasex, que por supuesto, como dice muy bien Elena, son fechas regionales que trabajamos todos y para todas, se alcanzaron casi 500.000 de personas en las redes sociales. Entonces, es importante tener presente cómo se van avanzando cada vez más en esos números, se van avanzando en esos alcances, y que retomando lo que señalaba Elena, que tiene toda la razón, me parece también importante pensar en lo central que es cuando tenemos una fecha clave regional, hacer una divulgación al interior del país. Por ejemplo, hay un evento, retomemos, 10 de diciembre, el 9 se presentó el mapeo de leyes. Es un mapeo de leyes que abraza a 11 países de la región, es un montón. Entonces, para esa presentación, por ejemplo, estaría muy interesante y serviría mucho que cada país, cada organización haga su propia convocatoria a los tomadores de decisiones de su país, que haga la convocatoria a la prensa de su país, a el sector académico de su país, más allá de que sea un evento regional, que lo que hace es darle fuerza, pero que en realidad, fíjense cómo el reclamo político y la comunicación política impacta directamente en sus realidades nacionales. Entonces es muy importante, de pronto para este año, apuntar a fortalecer la comunicación y la divulgación de las fechas al interior de cada país. Vamos a la siguiente placa, por favor. Bueno, además de las fechas claves, de estas que siempre tenemos el aviso y que salimos a una hora y bueno, y todo eso, en el 2020 también se realizaron acciones de comunicación política que generaron un impacto particular. Las campañas de donaciones alrededor de mitad de año por la emergencia de COVID-19 para las compañeras generó un alcance total en redes sociales de 31.306 personas. Resalto acá la charla que se dio con Amnistía Internacional en el marco del 2 de junio, que convocó Amnistía, no sé si la recuerdan, con trabajadoras sexuales de África, de Europa, la Retrasex. Esa fue una charla que convocó a 41.930 personas alcanzadas, es un número bastante muy bueno. Eso también nos habla de los intereses que hay a la hora de tocar estos temas. El Día Mundial contra la Trata de Personas, que no es una fecha clave para la Retrasex, pero es una fecha que convoca mucho. Con el mapa de diferenciación llegamos a 36.454 personas alcanzadas. Y 1.308 personas hicieron algo con ese mapa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso quiere decir que un flyer, solamente un flyer, 1.308 personas hicieron algo con ese flyer. Y eso es un dato importantísimo para la comunicación política. Vamos a la siguiente placa. Muy bien, acá tenemos las charlas del ciclo de charlas en el que estábamos siempre todos. Derechos Humanos y COVID convocó a 32.243 personas alcanzadas en redes sociales. Es muy interesante esto porque la emergencia del COVID junto con la violación a los derechos sistemáticos de las trabajadoras sexuales es un tema de interés. La presentación del trabajo de economía, el COVID, que fue la charla número 2 en agosto,
alcanzó a 34.027 personas. ¿Me escuchan? Sí. Bien, les voy a pedir un momento que se me está acabando. Me parece que tuvo algún problema. Vamos a intentar ver. Se congeló, ¿no? Me parece que se quedó sin batería porque cuando dijo, me disculpan, me parece que se iba a conectar. Me da la sensación. Sí, me parece que se Seguimos. desenchufó. Sí, eso dijo. Sí, seguimos Bueno. un poco con esto. Yo un poco refiriéndome para no dejar un vacío. Lo importante es que este ciclo no lo entiendan como que este taller termina hoy. Este taller tiene 3 capítulos. Hoy, el 17 de febrero y el 3 de marzo, si no me equivoco. ¿Por qué he explicado esto? Porque ustedes van a tener tareas, no para entender esto. Nosotros le vamos a enviar los materiales, la formación de voy a silenciar a Arminda porque mucho ruido. Les vamos a mandar esta presentación más la grabación para que ustedes puedan hacer las tareas, y el próximo taller, que es el día 17, si no me equivoco, va a ser más interactivo porque ustedes van a tener que presentar tareas, no va a ser alguien hablando. ¿Por qué les planteo esto? Porque lo que necesitamos nosotros es dar teoría para que ustedes luego hagan práctica. Ese es el método de apropiación de los contenidos, ¿sí? Digo porque es importante que todas las que hoy están presentes participen en el próximo taller, y si alguna se quiere sumar, van a estar a disposición el video de la capacitación, más los materiales de apoyo, más los materiales de las tareas, ¿sí? Me Bien. parece súper bien, Carlos, y también que sea este el momento en que las compañeras pregunten si no les quedó claro, si tienen alguna duda, quieren aportar algo, sería fantástico. Así también la tarea va a ser más fácil cuando lo hagamos. Preguntas, dudas, aportes, ideas que tengan ganas de decir mientras viene Alex. Ya estoy. Ah, acá está, perdón. Dale entonces, Alex. ¿Se fue otra vez? No. ¿Ella te contestó? Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, acá está. Sí, sí, dale, dale. Sí. Excelente. Ahí voy a poner la camarita. Ahí. No sé si me ven. Sí, perfecto, y te escuchamos. Buenísimo, excelente. Entonces, bueno, les pido disculpas por el problemita técnico subsanado. También es importante resaltar que la presentación del tipo de economía no solamente genera una cantidad de personas, sino que también es un tema muy atrayente que cuando se hizo la presentación en la CEPAL a principios del año pasado, generó un alcance de casi 60.000 personas en redes sociales. Eso es un montón, se hizo una muy buena cobertura también de ese momento con el apoyo de la comunicación en Chile, salieron muy buenas notas y eso dio pues el resultado de un número bastante bueno, un tema que convoca. Es muy extraño y es muy nuevo y es muy incómodo para los países lo que ustedes hacen, hablar de Producto Interno Bruto y de economía del trabajo sexual. Entonces, esto para seguir viendo la importancia de estos temas que son todos temas políticos. El Día Mundial contra la Trata nos habíamos quedado en 36.454 personas. La siguiente placa, Carlos, por favor. Muy bien. Es muy importante este datico de la OEA del año pasado, que tuvimos nuestro alcance de personas en redes sociales, pero además la coalición a la que hace parte la Retrasex, que todas ustedes hacen parte de la coalición de la OEA, LGBTTI, y que cambiará de nombre. El reporte de la coalición tiene un grupito de comunicación y la coalición reportó que a partir de la difusión que se le dio en Retrasex a la OEA, generó 73.224 impactos. ¿Eso qué quiere decir? Que la difusión, la comunicación que se hizo desde la Retrasex, por supuesto, y todas las organizaciones, generó el más alto impacto en divulgación para toda la coalición de la OEA. Eso habla de algo muy bueno. Primero,
el trabajo conjunto, las organizaciones nacionales que se sumaron y trabajamos juntos, la divulgación de la OEA. También estuvo muy bueno que la divulgación de la OEA salió en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués. Eso también genera un radio de expansión más grande de la comunicación y ese fue un número muy bueno. Luego tenemos también el Día Global por el Acceso al Aborto Legal, el Amicus que se presentó para las compañeras en El Salvador. No, mentiras, es en Nicaragua. El Amicus, bueno, me disculparán si me confundí del país. Y tenemos después el comunicado de Retrasex sobre trabajo sexual en épocas de coronavirus. Los por el COVID también generaron un buen impacto el año pasado. Vamos a la siguiente, por favor. Ale, pará, Sí. porque ahí quiero destacar el número de personas por el tema de la coalición. ¿No es cierto? Y ahí de vuelta, no importa quién es la que habló, ¿sí? O sí importa. Habló una trabajadora sexual. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo lo que digo, ¿por qué el aumento y por qué fue una de las mejores coberturas? Porque automáticamente que hablaba Lucy, Víctor de Chile lo subió, ¿me entiendes? O sea, no solamente la divulgación la hizo desde la Secretaría, sino otro, Víctor, Paraguay, automáticamente lo subieron, ¿sí? Tomaron eso y lo fueron divulgando en sus propias redes. Y entonces por eso digo, para que las compañeras, yo quiero poner estos ejemplos, porque este año las que vayan a tener comunicadoras o comunicadores tienen que lograr entender esto, que si nosotras vamos a una actividad, no importa si estás vos o no, o estoy yo o no, ¿me entiende? Está una trabajadora sexual hablando, elegida por nosotras, representándonos a nosotras. Por lo tanto, la divulgación digamos, lo tenemos que hacer todas, ¿me entiende? Todas la que tengan comunicador y la que sepa manejar Twitter y Facebook, tiene que hacer comunicación. Por eso se van a dar, van a ver después, ¿no es cierto?, la medición cómo va a subir. Lo mismo pasó cuando hicimos el día de los medios de comunicación. Vos fíjate ahí, ¿qué es lo que pasó? Que las compañeras que estaban ahí, porque también es uno de los mediciones más altas esa, porque las que estaban justamente sentadas ahí nos ayudaron a divulgar, porque eran comunicadoras, porque a ella le interesaba estar estaban muy felices. Entonces digo, no sé si queda claro, después les voy a preguntar a las compañeras qué es lo que le quiero decir, que cuando hagamos este tipo de eventos y tengamos la suerte de tener los comunicadores, los tenemos que poner a trabajar, ¿sí? Y que divulguen no solo lo que hacen ustedes a nivel nacional, sino también lo regional, porque todos esos caminos nos llevan al reconocimiento del trabajo sexual. Muy bien. Bien. Tenemos, bueno, acá también otros números. El llamado de la CIDH por la inclusión de las trabajadoras sexuales en el enfoque de las respuestas del Estado. El llamado de UNOSIDA junto con la Retrasex tuvo muy buen impacto. La nota que hizo la revista Vice por el Día de la Madre en la región, en la que varias de ustedes fueron entrevistadas junto con sus hijos, también dio mucho, y además se replicó mucho, fue muy interesante. El comunicado de la Retrasex, Pandemias y Trabajo Sexual, a mí me parece interesante resaltarlo, porque es un documento muy, muy fuerte, muy político, que le apunta directamente al abolicionismo y a las abolicionistas. Es una muy buena concepción política de una construcción que nació de Carlos, y yo recomiendo fuertemente la lectura de ese documento porque eso es un posicionamiento político y eso es comunicación política fuerte. Vamos a la siguiente placa, por favor. Muy bien. Entonces, en total, entre las fechas claves de la Retrasex y los otros temas de comunicación fuerte que acabamos de ver, se alcanzaron en redes sociales
791.661 personas. Estamos hablando de casi 800.000 personas alcanzadas por los temas que estamos tocando, que estamos tratando en esta lucha de reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Claramente, todo esto da cuenta de la importancia de pensar la comunicación del trabajo de ustedes en términos políticos y no solamente en términos de divulgación. Desde publicar una donación que recibieron hasta publicar un comunicado político, todo eso hay que pensarlos en términos de comunicación política. Recuerden siempre que lo que nosotras hacemos es un reclamo, no estamos pidiendo un favor. Y los reclamos siempre son políticos, a menos que sean un capricho. Y esto estamos hablando de un reclamo político, de una deuda estatal de hace mucho tiempo con las mujeres trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe. Entonces, es muy importante que cada cosa que hagamos, que estemos pensando, que al interior de las organizaciones ustedes vengan pensando en sus proyectos, la gran sugerencia es que toda la piensen en términos políticos, que siempre definan a quién le van a hablar en sus países, a los tomadores de decisiones, a los y las legisladoras, a la opinión pública, al periodismo, y también es muy importante que hagan que ustedes empodérense en hacer corrección cuando los medios de comunicación levantan notas y respetando sus derechos. Manden el mail, levanten el teléfono, llamen y reclamen. Cuando, por ejemplo, después de una entrevista... Sale todo entrecortado. Ahí, ¿me escuchás? No, nosotras le escuchamos bien, te escuchamos bien. Ay, ¿no? bueno. Capaz que a Rosa no le están dando bien el... Ahí se escucha un eco de alguien. Alguien tiene un eco, sí. No, me sale todo entrecortado. Carlos y equipo, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, ¿O se me... Sí, te puede ser que escuchamos Rosa bien. tenga problemas de internet. Debe ser el problema de internet nomás, Rosy. Sí, porque aquí lo escucho bien en Costa Rica. Se escucha bien en El Salvador. Aquí en Chile le escuchamos bien. Buenísimo. Entonces, vamos a la siguiente placa, por favor. Bien. Estas son dos imágenes que ustedes conocen ya bastante bien. De hecho, una es el mapa de la diferenciación. Es un mapa que es muy importante tener siempre a mano. Yo les sugiero que siempre se lo hagan, se lo tengan presente. Las que puedan hacerse un cartel y una ficha y ponerlo en la oficina está muy bien, para que lo divulguen siempre, tenganlo a mano, porque es probablemente en el interés de la audiencia que hemos visto, sea el tema que más interés genera y el que al mismo tiempo más nos interesa poner luz, porque la confusión hace mucho daño, el abolicionismo siempre cae en esta confusión, el periodismo muchas veces sin saberlo cae en la confusión. Y cuando tenemos sectores con tanta prensa que caen en la confusión, eso como consecuencia nos pone muchísimas más trabas para poder conseguir llegar a los legisladores. Entonces, es muy importante que el mapa de la diferenciación lo tengan a mano, es una gran herramienta y siempre es una muy buena herramienta para que ustedes la comuniquen, por ejemplo, a sus listados y a sus contactos de periodistas en los países, para que no caigan en la confusión de siempre y además en la victimización. No perdamos de vista que somos organizaciones políticas, porque lo que hacemos es político. Entonces es muy importante reclamarle a los periodistas. Empodérense en ese reclamo, empodérense en buscar la corrección. Si alguien escribió un artículo en el que a ustedes las menciona y ustedes no se sienten cómodas con la mención, hagan el reclamo, emitan un comunicado, llamen, porque están primero en todo su derecho y segundo, los del error son ellos. Entonces siempre hay que empoderarse en esa corrección. Y por otro lado, la otra imagen, que es la de los hashtags, que con la mayoría que creo que estamos en este Zoom ya los venimos viendo desde Medellín, pues les quiero transmitir que conseguimos el objetivo que nos planteamos allá todos juntos cuando empezamos a trabajar con estos hashtags, porque
Ya son hashtags en lo que siempre que entramos, uno entra a internet y por el hashtag, siempre se encuentra con campañas de las organizaciones nacionales, de la Retrasex, con nuestros reclamos. Entonces eso lo traigo a colación porque fue una estrategia que decidimos allá, que pensamos allá y que nos dio mucho resultado y que vale la pena seguir trabajando. Y es muy político, ¿por qué? Porque esto, además de pedir una ley, sigue reafirmando el trabajo sexual como trabajo. Por tercer lugar, nos mete en una discusión que se da en las redes sociales en las que hace un tiempo no estábamos y ya estamos metidas en esa discusión. Y además lo decimos en español, en portugués y en inglés. Entonces siempre es muy importante tener presente que todas estas cuestiones son estrategias, pero son estrategias que nos llevan y nos enfocan a un fin común, que es seguir posicionando la lucha de ustedes para el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, no es otra. Siempre, siempre hay que pensar en la zanahoria que hay que alcanzar en la comunicación de las organizaciones, es posicionar el trabajo sexual como trabajo. Y lo que exigimos es el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Entonces, estas dos imágenes las traigo a colación para que se den cuenta cómo dos estrategias nos han servido muchísimo y nos van a seguir funcionando fuertemente. La siguiente placa. ¿Me permitís salir acá, por favor? Con el hashtag. ¿Sí? Entonces, recomendaciones, compañera. Cuando nosotros estuvimos en Medellín hablamos de una campaña. Alejandra les repartió unos stickers que teníamos para pegar. Entonces, la campaña significa que ustedes tienen que ver de conseguir los recursos o cuando les sobra algún recurso de Robert Carr, imprimen una X cantidad de stickers de estos, ¿no es cierto? Y entonces cada vez que van a salir a la calle a hacer trabajo de campo, o van a hacer incidencia política, o van a hacer una diligencia, o se van a divertir a un bar, tendrían que llevar en su cartera estos stickers. Estos stickers no pesan nada, ¿me entiende? Y pegar, eso es una campaña, eso lo tendríamos que hacer de por vida nosotros, ¿no es cierto? Porque entonces cualquier persona que entra va a ver el sticker. Hay varias maneras, no solamente por redes. La otra recomendación, que si ustedes ven que cada vez que nosotros le mandamos un correo de acá, desde la Secretaría, ¿me entiende? Al final de la firma está este hashtag. Esa otra manera también de seguir dándole difusión. Así que bueno, les recomiendo que por favor este año les sigamos dando esta campaña, ¿no? Donde quiera que vaya, así como vamos con los condones, vio que le regalamos condones a las compañeras o buscamos detener los condones, bueno, esto debe ser igual a un condón, ¿sí? ¿Me entienden? Esa es una forma de comunicación. Yo no sé si ven acá, yo les quiero mostrar que yo la tengo pegada en mi compu. No sé si se ve. Y eso es hacer comunicación política. Eso es como la remera, la camisilla escrita, eso es como ir con el pañuelo verde. Todo eso es comunicación política constante, todo el tiempo. Bueno, y ya para cerrar, concepto clave, ¿por qué necesitamos incorporar la comunicación política en nuestras organizaciones? Yo traje aquí a colación una nota que salió en un diario de alta circulación en Colombia, en la OEA de Medellín del 2019, en el que es muy interesante algunos aspectos que les voy a señalar de por qué necesitamos pensar en comunicación política cuando hablamos de trabajo sexual. En primera instancia, porque estamos hablando de trabajadoras sexuales. Recuerden que todo esto es una disputa por cómo nombrar las cosas, la vida, las personas, todo. El posicionarse como trabajadoras sexuales es de una riqueza política increíble. Entonces, eso ya lo configura en comunicación política. ¿Por qué más? Porque señaló en la parte de abajo que dice la bajada del copete, dice, piden que los países de la región tengan legislaciones para reconocer sus derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos, trabajadoras sexuales pidiendo derechos humanos. Eso es político, no es ni acciones comunitarias, eso no es una acción de donación, eso es sumamente político y además es inédito, porque probablemente eso nunca había sucedido.
Siguiente que les señalé es el ámbito en el que se hizo, en la OEA. Ustedes vienen construyendo un movimiento que nació en calabozos de la policía. Ustedes han llegado a la OEA. Si eso no es político, ¿qué es político entonces? Entonces, fíjense cómo ustedes están insertas en espacios de toma de decisión sumamente importantes que ya no son solamente ámbitos nacionales, sino que son ámbitos muy importantes a orden regional. Y además es muy importante tener presente que ustedes están insertas en una OEA que está comandada y está muy habitada por un conservadurismo recalcitrante. Entonces es como que la batalla es doble y la están dando y se han posicionado allí dentro. Entonces eso es muy valioso y eso es político. Siguiente clic, por favor. Reclamos. Esa fue la otra parte del título de la prensa que quise señalar, porque ustedes no están pidiendo favor. Esto es un reclamo porque es una deuda de todos los estados. El siguiente clic. Y además, otra cosa muy interesante es que esta noticia, por ejemplo, con todas estas características tan políticas, está inserta en la sección de política. No está más en policiales, está inserta en política, que es justamente el efecto de hacer comunicación política. Entonces, el siguiente clic, por favor. ¿Por qué necesitamos incorporar la comunicación política en nuestras organizaciones? Porque somos organizaciones políticas y no somos ONGs. Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, acá yo termino con todo esto y abrimos a las preguntas. Y antes de eso les quería comentar que así como lo introdujo Carlos al principio, la dinámica de estos ciclos va a incluir hacer alguna serie de tareas para el hogar para que vayamos construyendo juntas todo esto de lo que estamos hablando. Entonces la idea es que para el siguiente encuentro, que va a ser en 15 días, vuelvan, si es posible, y sería hermoso que vengan con preguntas, sería ideal, con preguntas, con propuestas, con todo, con dudas sobre la construcción de la comunicación política, sería ideal. Pero además, lo que sí les voy a pedir que trabajen ustedes sin colaboración de comunicadores, quienes tengan comunicador o comunicadora en sus organizaciones, que lo hagan ustedes como dirigentes, como activistas, como trabajadoras sexuales, que hagan la construcción de un mensaje de comunicación política desde la organización y que vaya dirigida a cada uno de sus países. Y el posicionamiento, el tema, el reclamo va a ser el aborto. Vamos a hacer como ese pequeño ejercicio con todo lo que estuvieron ustedes muy amablemente escuchándome hoy, para ver qué nos resulta, para ver cómo lo construimos, para ver cómo hacemos ese reclamo, y vamos a ir avanzando hasta el último encuentro, cada vez tratando de perfeccionar más la comunicación política de esos mensajes. Entonces, en 15 días esperamos que cada una al interior de su organización, no tiene que ser un comunicado, no tienen que escribir una hoja, nada. Puede ser un párrafo cortito en el que escriban ustedes después de este encuentro cómo construirían un mensaje reclamándoles el derecho al aborto en cada uno de sus países a sus gobiernos. Como trabajadoras sexuales, por supuesto. Bien, las preguntas que tengan, soy toda oídos. Compañeras, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte para esto que es tan importante que Alexandra nos acaba de explicar, y sobre todo tener en cuenta que el impacto más grande que se siente es al ver los números, Ale? Definitivamente los números hablan por sí solos, te quería decir, impactante. Entonces, compañeras, las invito a preguntar, opinar, construir.
Aló. Aló. Te Aló. escuchamos, Nubia. Aló. Ay, creo que tiene el Te micrófono. escuchamos, Nubia. No era Nubia la que estaba hablando. Sí, era Nubia. ¿Sí? ¿Alguna? Necesitaríamos que digan, por favor, compañera, es muy importante para una persona que está del otro lado, si entendieron, si no le entendieron, si falta algo más, qué es lo que tienen para aportar, porque la verdad que el silencio es aterrador. Yo, la Nancy de Chile. Mi pregunta es, ¿la tarea que tenemos que hacer es sobre el aborto de las trabajadoras sexuales? Sí, Nancy, trabajadoras sexuales exigiendo la despenalización del aborto en el país. Ya, eso era. Perdón, pero no es del aborto de las trabajadoras sexuales, ¿eh? No. De las mujeres en general. Por supuesto. Ah, ya. Pero igual las trabajadoras sexuales somos mamás. Exactamente. O sea, es un mensaje construido desde la política, del posicionamiento político de las mujeres trabajadoras sexuales exigiendo un derecho al país, al gobierno. Ya, gracias. Ok. ¿No entendieron nada o se quedaron toditas mudas? Acá, Carolina de Chile, a mí me quedó muy claro la tarea que hay que hacer. Muchas gracias. Qué bueno, Carolina, qué bueno. Regina, ¿vos querías hablar también? Sí, después Mónica levantó la mano también. Hola. Sí, dale. Hola. ¿Me escucho? Ah, bueno. Para mí es muy interesante esto, como decía Lucy, los números es muy importante. Habla muy bien. Después otra cosa es para mí es importante esto porque pedir no es pedir favores al Estado por nuestros derechos, sino es obligar al Estado por nuestros derechos. Y también vos decías, Ale, que nosotros acá siempre decíamos que siempre hay organizaciones que trabajan para las trabajadoras sexuales o para las indígenas. Nosotros sabemos bien cuáles son nuestra problemática en cada país, pero en común esto es el mismo reclamo que hacemos, ¿verdad? En todos los países el mismo reclamo, violación de derechos, que no se quiere regularizar la ley del trabajo sexual, de la sindicalización, por la discriminación. La discriminación por ser mujer luego, y después por ser trabajadoras sexuales en nuestro país. Y bien también decía que la discriminación y el estigma es tan diferente. Para mí es muy importante esto porque ahora estoy aprendiendo también, ¿verdad? Estoy escuchando y muchas cosas que tenía dudas, ahora tengo muchas aclaraciones. Y muchas gracias por las aclaraciones. Es muy importante. Gracias. Gracias, Mónica. Qué bueno eso. Gracias. Nazaria, ¿querés hablar? Porque veo que te sacaste el audio de mute a cada rato. Sí, yo quiero preguntar. Las investigaciones que nosotros tenemos que hacer es reclamando el derecho de todas las mujeres trabajadoras sexuales y no trabajadoras sexuales. ¿Es derecho al aborto o no al aborto? ¿Tú qué piensas del aborto, Nazaria? Mire, en verdad, no, le voy a decir lo que pienso. No estoy de acuerdo con el aborto. Ahora, si hay un aborto que viene, un feto que viene mal, que hay que abortarlo sí o sí, eso sí estoy de acuerdo. Pero como hay muchas que abortan por gusto, en verdad no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, entonces en ese sentido, lo que yo te invito es que construyas el mensaje desde tu posicionamiento. Sí, bueno, está bien. Reclamándole al gobierno que Sí. le respete el derecho a interrumpir ese embarazo a una mujer que necesite interrumpirlo porque el feto presenta problemas vitales para la madre, por ejemplo. Sí, Entonces, ahí es un breve mensaje, no hay que hacer, compañeras, no hay que hacer nada súper enredado. Pueden ser 2 renglones, eso, un párrafo, pero que sea un escritito en el que ustedes le hagan un reclamo político a sus gobiernos pidiendo que se respete ese derecho de todas las mujeres, las que son trabajadoras sexuales y las que no. Claro. Que se el derecho de decidir sobre sus cuerpos. Es eso. Claro, uno tiene derecho a decidir si quiere tenerlo o no quiere tenerlo. Así como tenemos derecho a decidir si queremos ser trabajadoras sexuales o no. Claro, también. Todo el mundo tiene su derecho a decidir lo que quiera hacer en su vida. Porque por algo somos mayores de edad. Y nuestro cuerpo es nuestro. Claro. Entonces, el objetivo es justamente eso, que construyamos un breve mensajito en reclamo a nuestros gobiernos para que se respete la libertad de decidir sobre el cuerpo en el caso de las mujeres que deciden abortar. Sí. Menchi. No, justo ella ya dijo lo que yo quería decir, que nosotras tenemos derecho a decidir por nuestro cuerpo y también a decidir lo que queremos hacer. Pero también es importante mencionar en ese mensaje lo de las trabajadoras sexuales, como personas, como mujeres y con derecho a decidir. Exactamente. Regina, ¿quieres hablar? Sí. Estuvo muy importante el taller de comunicación política y me gustó porque hemos aprendido algo. Siempre cada taller se aprende algo, como por ejemplo la estigmatización y la discriminación. Es algo muy importante que hemos aprendido. También sobre la política también tiene que ser seria. Saber el tema el tema importante que se va a llevar cuando va a ser la acción política. Y también tomar decisiones políticas. Y cuando uno tiene por ejemplo, tiene una fecha importante, llamar a los medios de comunicación. Muchas gracias. Azucena, ¿vos querías tomar la palabra, que te sacaste el audio? Sí, por favor. Adelante. ¿Se me escucha? Sí, es Alexandra. Tengo una consulta. Mira, antes hiciste un comentario sobre que nosotros teníamos derecho, ¿no? Si nos gustaba cómo nos decían algo, pues reclamemos. Yo te voy a contar que una vez tuve una entrevista con el periódico El Comercio, que es un periódico muy fuerte acá en Perú, y nos preguntaba cómo nos sentíamos, qué nos parecía que en esos días íbamos a conseguir un sindicato y todas esas cosas, ¿no? Hablamos sobre trabajo porque nunca tocamos la vida privada. Pues salió eso en El Comercio y salió quién lo había escrito, ¿no? Al día siguiente todavía otro periódico escribió una nota, un tipo que estábamos mintiendo, que no era realidad, que lo que habíamos hablado acerca de nosotros, que las chicas estaban en la calle, que hacían sexo en la calle, que no. Oye, habló el tipo como no tienes idea. Entonces nosotros escribimos una carta a este periódico que habló mal, ¿no? Y pues el periodista me contestó con otro documento diciendo ¿cómo me dijo? Que los periodistas eran libres de poner lo que ellos pensaban. Wow, nosotros nos quedamos, pero en Starbucks, ¿no? Dijimos, ¿qué pasó? Ya ni nos dio ganas de volver a escribirle ni nada. Pero ¿qué hubiésemos hecho? ¿Qué deberíamos de haber hecho en ese momento? Es una muy buena pregunta. Bueno, primero es gravísimo lo que pasó y además en un periódico como El Comercio, que es un periódico muy poderoso en el Perú.
En ese caso, lo que yo sugiero es, hay que hacer primero es responderle, pedir, exigir una corrección porque la ley ampara, así como la libre expresión es un derecho y es un derecho por el cual se ampara la comunicación en general, la difamación no. Entonces, ahí siempre hay que volver a responder, siempre hay que exigir corrección y derecho de réplica. El derecho de réplica es otro derecho que también está consagrado, que le permite a las personas replicar cuando no están de acuerdo con lo comunicado. Entonces, ahí uno puede exigir un derecho de réplica para dar la versión de ustedes respondiendo, porque resulta que cuando hablábamos de moldear la opinión pública, de lo que piensa la gente, hay mucha gente en el Perú que lee El Comercio, mucha gente. Entonces, cuando ese tipo de concepciones llegan a los medios, cuando mienten, cuando tergiversan, están violando los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Eso sí es un delito. Entonces, en esos casos, siempre lo mejor es volver a responder y volver a responder, siempre. Porque también hay otra cosa interesante, Azucena, y es que fíjate cómo, primero un periodista, hombre, seguramente blanco, con privilegios. Si el tipo no estaba de acuerdo con un grupo de académicas universitarias, no les va a hacer eso en el periódico, lo hace con las trabajadoras sexuales. Entonces, fíjate cómo hay toda una violación sistemática de derechos humanos que se hacen a partir de la comunicación. Por eso es tan importante tener en cuenta todas estas cosas. Pero siempre hay que responder y pedir derecho a réplica. Gracias, Alessandra. Siempre pidan derecho a réplica. Claro. No sé si se acuerdan, el año pasado, que los camioneros, bueno, qué lástima que no sé si está Herminda acá, que lo podría contar, como para mostrar un ejemplo claro de lo que es el derecho a réplica. Y cuántas notas las compañeras terminaron haciendo pidiéndole a los camioneros que se disculparan, ¿no? No solamente a los camioneros, sino también con un canal de televisión, cuando fue el canal periodista. No periodista. Exactamente. Esta nota la levantó el mundo entero, chica. ¿Qué hace eso? Hace que la gente nos empiece a respetar de verdad, que sepa que nosotras también conocemos los derechos que tenemos, porque tenemos derechos. El problema es que muchas veces no lo sabemos reclamar, no sabemos que tenemos derechos muchas veces, ¿sí? ¿Me entiende? Y por lo tanto no sabemos que hay herramientas que podríamos usar, como esta, el tema del derecho a réplica. Están diciendo algo que me están discriminando, porque lo que hicieron los camioneros, lo que hizo después el periodista riéndose de la protesta de las compañeras, ¿me entiende? Fue reírse de nosotras, violar más nuestros derechos. Entonces las chicas se alzaron ahí con un documento y yo lo vi, él tuvo que pedir disculpas, en el programa de él tuvo que pedir disculpas. Lo mismo pasó cuando pasó en Bolivia también hace algunos años, ¿me entiende? O sea, eso hay que hacerlo, no hay que dejar que se sigan burlando de nosotras. Sí, y eso lo hicimos nosotras toditas unidas, nos pusimos, mira, un periodista me entrevistó a mí y viene a ponerme un nombre que no es el mío. Yo le di mi nombre y yo le dije, ¿por qué ese nombre? Para taparte, digo, a mí no me tape, que yo soy trabajadora sexual y yo sé lo que hago, póngame mi verdadero nombre. Yo no le dije a él que me pusiera otro nombre, ¿por qué? Dije, para taparme como, digo, no, yo no soy oculta, yo soy pública y soy mujer publicitaria, así que a mí póngame mi verdadero nombre, no me estés escondiendo. Entonces me cambió la versión, digo, no, pero tenemos que estar unidas y nos ponemos unidas y tenemos que luchar todas juntas. Exacto. Y fíjate cómo un periodista, hombre, o sea, hay toda una construcción también ahí paternalista que es muy violento. Todos esos son actos muy violentos. Hiciste muy bien en reclamarle y en exigirle, Nazaria. ¿Alguna otra pregunta o comentario, compañeras? Eu fico pouco preocupada com o tema sobre o aborto, devido ao fato que o Brasil ele é extremamente religioso, o catolicismo, e que a igreja não nos permite
a realização do aborto e as leis também não, incluindo que o nosso presidente tem um pacto na ONU, nos direitos humanos, e que ele vai garantir a vida desde o seu início até o final, se dizendo contrário ao aborto, né? Como se trabalhasse a questão do aborto no Brasil, com essa violação do direito não só da profissional do sexo, mas de toda mulher que tem direito de fazer com o seu corpo aquilo que ela bem quiser, né? Me preocupa um pouco esse tema. Nós discutimos esse tema muitas vezes aqui no Brasil, mas é tudo muito bebezinho ainda esse tema. A gente não conseguiu chegar em muitos lugares ainda com esse tema. Aí me preocupa un poco. Es una muy buena pregunta, Carmen, porque Brasil, perdón, todas las compañeras entendieron a Carmen. Carmen ha dicho que le preocupa mucho el caso brasilero respecto al aborto. Porque, sí, yo entendí. Bien. Por el tema del fundamentalismo de Claro. los gobiernos, que Sí, en pero vos Paraguay como- es lo mismo. Pero estaría bueno que traducirlo un poco, porque las demás compañeras de Centroamérica no entienden el portuñón, ¿sí? Claro, Carmen dice que le preocupa mucho el tema de la discusión de la despenalización del aborto en Brasil, particularmente, porque es muy conservadora la sociedad y además tienen un gobierno encabezado por Jair Bolsonaro, que es muy conservador, está muy cercano a sectores además evangelistas y antiderechos, y además ha firmado el pacto para proteger la vida desde la concepción. Eso es una discusión jurídica tremenda que se está dando y dice que le preocupa mucho porque además hay mucha injerencia, está muy metida en el medio la iglesia, que es algo que también pasa en toda la región, entonces le preocupa cómo abordarlo, no solo pensándolo como derecho para las mujeres trabajadoras sexuales, sino para todas las mujeres en general en el Brasil. Es más o menos lo que dijo Carmen. Carmen, es muy importante la militancia política. Es una preocupación, preocupa, pero la forma de conseguirlo es militando, es con activismo político y es acompañando la lucha por derechos. Por ejemplo, si yo apoyo políticamente la despenalización del aborto en todo el mundo. Eso no quiere decir que yo esté pensando abortar. Yo apoyo el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Sin embargo, no tengo que ser trabajadora sexual para apoyarlo. ¿Y esto a qué viene? Esto viene a que ustedes ya están insertas en una lucha política que tiene que ver con derechos para la sociedad entera. Entonces, cuando acompañamos las luchas de la sociedad entera por sociedades más justas, es más fácil, aunque tarda, es demorado, necesita tiempo, es más fácil que se concreten esas luchas y esas conquistas. Yo no necesito convertirme, tomar la decisión de ser trabajadora sexual para apoyar la lucha de las trabajadoras sexuales. Y eso es muy importante y eso lo aprendimos también del aborto, porque yo no estoy pensando en abortar, porque ni siquiera estoy pensando en quedar embarazada, ¿no? Pero yo no estoy pensando en abortar. Ahora, eso no quiere decir que yo no apoye y acompañe la lucha por la despenalización del aborto. Es muy importante esto porque primero es la manera de estar unidas, como también señalaba Nazaria, ante gobiernos que recortan derechos. El gobierno de Bolsonaro es muy polémico, todos sabemos que ha tomado medidas muy antiderechos y ha perjudicado mucho a la población y eso impacta en toda la región.
porque cuando hay países y hay gobiernos conservadores, van a querer alinearse con Bolsonaro. Y se dan cuenta ustedes cómo los gobiernos también se unen entre ellos. Por eso, nosotras también tenemos que unirnos entre nosotras por los derechos que a todas nos importan. Es muy difícil luchar en un gobierno conservador, es muy difícil, Carmen, es muy complicado. Sin embargo, es cuando las luchas se hacen más sólidas. En Argentina, por ejemplo, la lucha para la despenalización del aborto existe hace décadas, pero se consolidó con un gobierno de derecha, porque atropellaron muchos derechos y eso hizo que nos uniéramos más. Entonces, es muy importante tener esto presente justo en el tema que tratamos hoy, porque hacer comunicación política efectiva nos va a unir a la sociedad. Nosotros necesitamos que la sociedad entera entienda la importancia de reconocer el trabajo sexual como trabajo y necesitamos que todas las personas nos acompañen en esto, porque es un derecho fundamental. No puede haber una persona que no tenga reconocido su trabajo, eso no existe. Entonces es muy importante, por eso, aprender de cómo ha sido el proceso de, en este caso, la despenalización del aborto. Porque aunque yo no vaya a acceder a ese derecho, que ese derecho exista, a mí ya me permite vivir en una sociedad más justa. Y es exactamente lo mismo lo que vamos a conseguir con la ley de trabajo sexual en cada uno de los países. Es tener sociedades más justas, se sea o no se sea trabajadora sexual. Entonces es muy importante esa pregunta, Carmen, y eso se consigue con unión. Unión. El derecho de unas es derecho para todas. Y eso es muy importante, sobre todo en contextos de derecha como Brasil. Pero aplaudo la pregunta, muy interesante. Pero unidas. ¿Alguna más, compañeras? Bueno, yo nada más agradecer el haber podido, que hayan podido compartir el tema de las cifras de las personas alcanzadas en cada campaña, que era información que al menos yo no manejaba y que creo que es muy importante. Y también me pareció interesante el tema de, claro, difundir como ciertos eslogans, qué sé yo, a través de estas pegatinas, estos stickers que decía Elena, porque ya cada vez va a ser más complicada como la difusión. Por ejemplo, en Instagram ya están censurando bastante el tema de las historias. A pesar de que son una herramienta muy valiosa, también debemos ser busquillas ahí y encontrar nuevos terrenos, nuevas posibilidades. Eso, gracias. A vos, muy bueno lo que decís, es verdad, porque, bueno, imagínense que Twitter censuró al presidente más importante del mundo. A ese nivel de poder tienen las redes sociales, imagínense. Entonces está muy bueno lo que decís porque claramente nos vamos a empezar a enfrentar con quizá un quinto poder, ¿no? Con un poder muy fuerte en el que nos sirve mucho, pero al mismo tiempo nos controla y nos vigila. Entonces está muy bueno lo que dices. Tienes toda la razón. Hola. Pegatinas en toda América Latina. Escuchamos, Connie. Hola, buenas tardes. Soy Zuleima. Solo quería apoyar un poco en el tema del aborto, que cómo nos hace como analizar más profundamente, y estamos compartiendo aquí con las compañeras diciendo que este es un tema estructural. ¿Por qué es así? Porque hay el Estado, el poder económico y la iglesia le conviene que las mujeres creamos en todo lo que dice, incluso la iglesia. Es algo que está bien estructurado, entonces por lo tanto las mujeres no pueden abortar. Tienen que tener los hijos que Dios le dé, porque también al poder económico le conviene que haya mano de obra barata y generar así ganancias al poder económico. Entonces, al mismo tiempo también hablar del trabajo sexual. No le conviene que la mujer se empodere,
y tenga autonomía sobre su cuerpo, porque entonces sería perder el sistema patriarcal con las mujeres. Solamente. No, pues solamente estuvo, no, es totalmente, es muy bien, Zuleima, porque justamente nos enfrentamos, el patriarcado es estructural, es una estructura muy tremenda, y ustedes, con la lucha que llevan adelante, son probablemente la población militante y activista que más le incomoda al patriarcado. Entonces, imagínense si eso no es la revolución que es, ¿no? Es muy interesante esto que dices porque además es así. La construcción del mundo como la conocemos está basada en roles y a las personas nos asignaron roles. Las mujeres tenemos muchos roles encima. Cuando rompemos con el molde de esos roles, nos castigan. Y justamente como la iglesia y el poder económico tienen el poder, nos castigan desde el lugar social, cultural, desde la economía, y nos castigan además violándonos derechos, entonces, o violándonos a nosotras también. Entonces, totalmente, y me parece muy interesante que tengan esta charla ahí a partir del tema. Qué bueno. Bueno, Lucy, compañeras. Sí, vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando agradeciéndote, Alexandra, por este primer día de taller de capacitación, por la claridad, y hay mucha expectativa para seguir, ya te das cuenta por las preguntas y las incógnitas que van surgiendo. Es importante, compañeras, tener presente la tarea, ¿sí? Un mensaje de reclamo desde las organizaciones hacia el Estado sobre el aborto. Entonces, tener presente que es desde las organizaciones, ¿es cierto, Ale? No es personal. Es, exactamente. Sí, tenemos que construirlos todas, entre todas, y así como decían algunas compañeras, juntas. Entonces, el siguiente miércoles no tenemos taller, el próximo sí. 17 de febrero. 17 será de febrero. La próxima. Exactamente, será la próxima cita. Cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta, por supuesto estoy a disposición, y les quiero agradecer a todas por el tiempo y por la atención. Y el 10 está la asamblea. Así es, compañera, que también... ¿A qué hora, Elena? A la misma hora. A las 2:30. Claro, a la misma hora. Gracias. Igual participan la punto focal titular y la suplente, no todas las compañeras en la asamblea. Así es. Exactamente. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todas, y las próximas convocatorias saben que enviaré a todos los grupos. Amables recordatorios como siempre. Muchas gracias.